Hoy comenzamos un nuevo libro y esta semana comenzamos un nuevo año. Y es interesante que este libro que comenzamos a estudiar, el libro de Levítico, o como se conoce bien en hebreo, el libro de Vaikra, es un libro que no todo el mundo le gusta estudiar, no lo estudian. Y es difícil estudiarlo también, porque es ya cuando comenzamos a estudiar el libro entramos como en una negación, si se quiere, en el que este tipo de prácticas y este tipo de ritual pues ya no se tienen que practicar, y por eso de qué manera me va a servir a mí estudiar un libro que nunca más voy a hacerlo. Eso es algo que es cuestionable, que tenemos que pensar antes de, ¿verdad?, decir estas cosas. Y toda la palabra del Eterno hay que estudiarla. Así que le invito a que se queden conmigo en este pequeño segmento para que veamos lo que el libro de Levítico, Vaikra, tiene para nosotros. Shalom, amados hermanos, bienvenidos a este nuevo estudio de las porciones semanales en Casa de Israel Yará. Aquí está su pastor, el pastor Gabriel Paredes, para compartir con ustedes la palabra del Eterno y para que el Eterno nos ayude a nosotros poder abrir nuestros ojos y ver cuál es su voluntad. No solamente su voluntad perfecta, permisiva, sino su voluntad sin la sujeción o sin la opinión de nosotros los hombres. Nosotros tenemos muy buenas ideas para presentarnos delante de Él, pero el que tengamos buenas ideas no significa que tengamos la aprobación de todo lo que queremos hacer. Así que, y para presentarnos delante de Él. Así que vamos a estudiar el libro de Vaikra, el libro de Levítico. Vamos a comenzar ahora. Es un nuevo año. Ya comenzamos un nuevo año hace una semana atrás. Y estamos próximos a la fiesta de Pascua. O sea que sé que muchos de ustedes que ya están con nosotros en las raíces hebreas y que algunos que ya han empezado a practicar la fiesta, esta es una de las fiestas más importantes que vamos a estar estudiando en las próximas semanas, y que la semana próxima, ¿verdad?, vamos a estar practicando, vamos a hacer la fiesta, va a ser un Mikra, y este libro se llama Vaikra. Mikra es un ensayo, quiere decir, Mikra significa es una convocatoria para practicar lo que vamos a hacer cuando tengamos la convocatoria del Eterno, la Vaikra, el llamado del Eterno hacia nosotros. El libro se conoce como el libro de Levíticos, pero en realidad, aunque le llaman libro de Levíticos, la razón por la cual le llaman así es porque está dirigido específicamente a los levitas. Ahora, los levitas nos representan a nosotros. Nosotros no podemos entrar a la presencia del Eterno sin una intervención de alguien aprobado por el Eterno. Entonces, si nosotros queremos estar seguros que la persona que nos va a representar está haciendo un buen trabajo, tenemos que conocer el trabajo que tiene que hacer. ¿Cuál es su función dentro, ¿verdad?, de nuestra relación con el Eterno? Por eso es importante que estudiemos el libro de Vaikra o el libro de Levítico. Hoy es interesante ver cómo los primeros 5 o 6 capítulos están alineados de tal manera que el Eterno nos está mostrando algo. Y por eso yo le pido al Eterno y oro por usted y por mí, que Él abra nuestros ojos para nosotros ver las maravillas ocultas en su Torah. Y si les voy a mostrar ahora, si se fijan, en el capítulo 1, el Eterno habla específicamente de las ofrendas de holocausto. El libro comienza hablando acerca de una ofrenda de holocausto. Si se ofreciera una ofrenda de holocausto, y da la descripción completa de cómo son las ofrendas de holocausto, qué es lo que el Eterno quiere para que tú y yo, o de qué manera Él quiere que nosotros nos presentemos delante de Él. Y además de eso, nos deja saber que la ofrenda de holocausto que tú ofrecieres será aceptada. Si la ofreces de esta manera, será aceptada para expiación
tuya, que expiación lo que significa es que te va a cubrir. Esta es la ofrenda que cubre lo que tú estás haciendo. Es una ofrenda voluntaria. Es algo que tú vas a hacer de tu propio corazón. Es voluntario. Ahora, mire lo interesante, que el Eterno no solamente nos dice que podemos traer ofrendas voluntarias, sino que también nos dice cómo traer esa ofrenda voluntaria. Yo creo que el Eterno es tan bueno con nosotros y nos conoce tan bien que Él sabe que si nosotros no tenemos esa guía, vamos a hacer lo que nos dé la gana y seguramente vamos a hacer cosas que a Él no le agradan. ¿Por qué? Por nuestra experiencia humana, por esa razón. Ahora en el capítulo 2, si usted se fija aquí en el capítulo 2, cuando una persona ofreciera una oblación y lo hace de harina, y esta también es una ofrenda encendida de olor grato, es una ofrenda que se cocina con harina en el horno, es una ofrenda que se va a compartir con los levitas. Mira lo que dice aquí: y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Y mira lo que dice: nada de esto se va a ofrecer, debe tener levadura, cosa que hace que la levadura lo que hace es que hace que las cosas crezcan más de su tamaño normal, y se hace como que más pomposo, ¿verdad? Cuando usted le pone levadura a la harina y hace un pan, usted puede hacer un pan con la harina normal y sería un pan flaquito, cumple la función de alimentarte, pero cuando usted le pone levadura se infla y se pone más grande, como si fuera a alimentar más, pero en realidad sigue siendo la misma cantidad, con la diferencia que está inflado, está hinchado. Y el Eterno dice: si vas a presentarte delante de mí, preséntate normal, con lo que tienes, no infles, no añadas a lo que pretendes ser, sino que hazlo voluntariamente, porque esto, tú vas a ser mi siervo, además de que tu servicio va a ser compartido con mis sacerdotes, con las personas que nos representan a nosotros, que Él escogió para sí mismo. Y mira lo que dice: son ofrendas, si son de primicia, también te dan la forma de tú ofrecerlas delante de Él. Ahora, mira el capítulo 3 del libro de Vaikra, habla de una ofrenda de Shalamín, o una ofrenda de paz. Y esto me llamó mucho la atención, porque mira el orden: una ofrenda de holocausto, adoración para Él; una ofrenda para compartir, que es la ofrenda de harina, y que no debe llevar levadura para que no sea exagerada o aumentada, no por sí mismo. Y la tercera es una ofrenda de Shalamín, o una ofrenda de paz, cosa que es una ofrenda que el Eterno te está diciendo: tú y yo estamos bien, tú y yo estamos en paz, tráeme una ofrenda que sea de Shalamín. Vamos a nos sentamos juntos porque estamos en paz. Ofrenda de adoración, ofrenda sencilla, sin leudar, ofrenda de Shalamín o de paz, porque estamos en paz tú y yo. Ahora mire lo que dice la ofrenda el capítulo número 4. Vamos a leer el capítulo 4. Dice: diles, si alguien comete un pecado, si alguna persona pecare por error, una persona que hizo un pecado por error, ve que el Eterno no está hablando acerca de pecados que sean pecados voluntarios, sino un pecado de error. Cometiste un error, hiciste algo equivocado, ahora no te preocupes, estábamos en paz, me estabas adorando como yo quiero, tu adoración no llevaba levadura, tu adoración venía de un corazón simple, sencillo, humilde, y pudimos compartirlo con nuestros sacerdotes. Ahora sé que vas a cometer errores, entonces si cometes un error, te voy a decir cómo podemos hacer reparación de este error. Y dice: si alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová, cosas que no se han de hacer, e hiciera algunas de ellas,
Si el sacerdote ungido, no solamente la persona, sino el sacerdote, también hubiera cometido pecado según el pueblo, entonces van a ofrecer estas ofrendas que de ahí en adelante se van a ofrecer, y el Eterno empieza a hablar una y otra vez y diciendo de qué manera es que vamos a nosotros presentarnos delante de Él. ¿Qué es lo que vamos a hacer para hacer esa restauración, esa remisión, ese entrar de vuelta a lo que veníamos aprendiendo? Capítulo 1, 2, 3, 4. Ahora, en capítulo 5, mire, quiero que vean, porque esto hay pecados que son de error, son porque erramos, y hasta el sacerdote erró. Pero mira lo que dice el capítulo 5. La cosa se pone más seria. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Mire eso. No es solamente un pecado sencillo de que, oye, cometí un error. Es más serio. Porque es un pecado de omisión. Sabiendo hacer lo bueno y sabiendo hacer lo correcto, no lo hice. Esto no es un error. Esto es un pecado que se comete cuando nosotros, sabiendo lo que tenemos que hacer, decidimos no hacerlo. Sabiendo lo que tenemos que testificar, no lo testificamos. Sabiendo que teníamos que abrir nuestra boca y denunciar, confesar o proclamar ciertas cosas que vimos, en lugar de hacerlo, hicimos silencio. Ese pecado es un pecado, una gran ofensa, y nosotros cargamos con ese pecado, usted y yo. Aún todavía hoy en día, pastor, de verdad, hoy en día también. La diferencia es que hoy en día tenemos un sacerdote que no comete estos errores que nosotros cometemos, ni los cometió mientras estuvo con nosotros aquí en la tierra. Esa es la diferencia, que tenemos un intercesor que está a la diestra del Padre. En su acción o en su carácter de sacerdote, no en la tierra, porque Moisés en ningún momento habló de algún sacerdote de la tribu de Judá, pero tenemos un sacerdote en el cielo que es el intercesor por excelencia, un intercesor que camina en la santidad requerida para poder estar delante del trono de Jehová, y esto debe ponerlo a pensar. Y por último, en el capítulo 6 vemos que dice la escritura: cuando una persona hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare, calumniare a su prójimo. Aquí, hermano, mire esto, es una ofensa en contra del prójimo. La primera ofensa del capítulo 4 era un error. Capítulo 5, una ofensa contra mi hermano. Esto es una ofensa contra Jehová, que es uno de los peores pecados que podemos cometer, es el ofender a nuestro Elohim, ofender a nuestro Padre Celestial. Usted y yo, hermano, tenemos que considerar nuestras acciones, porque algunas de nuestras acciones son contra nuestros hermanos, ¿verdad? Contra mi prójimo, y pues tenemos capacidad de solucionar ese problema con mi prójimo porque está aquí de frente. Pero ¿cómo solucionamos una ofensa en contra de Jehová el Creador? Es difícil porque no lo vemos. Y el escritor de la carta de Juan nos habló y nos dijo: ¿cómo tú dices que amas a Jehová, que no lo ves, si no amas
a tu prójimo que puedes ver. Esas ofensas, esta última ofensa contra Jehová es una ofensa muy, muy, muy importante que tenemos que tener presente. Y cuando nos presentamos delante del Eterno, tenemos que saber de qué manera, conocer cuál fue nuestra ofensa y cuál es nuestra remisión, cuál es nuestra forma de pagar por los errores que cometimos. Así que, hermanos, les invito a que estudiemos con detalle el libro de Vaikra o el libro de Levítico. Si estudiamos con detalle el libro de Levítico, el Eterno va a abrir su corazón. Porque el libro de Levítico específicamente nos da los detalles de cómo Él quiere que nos acerquemos a Él. Claro está, hoy en día no tenemos el templo, hoy en día no tenemos el servicio del templo, no tenemos el servicio de los sacerdotes, pero tenemos un intercesor mucho superior, no como los de los hombres, los cuales tenían que ser sustituidos cada vez que morían, sino uno que no muere, que en una ocasión murió por usted y por mí, injustamente, porque murió por nuestros pecados. Y por eso Jehová lo levantó y lo restauró. Lo levantó de entre los muertos, porque su muerte fue injusta. Ahora, su muerte no fue aplicada a nosotros. Su muerte nos fue dada a nosotros para que usted y yo pudiéramos hoy en día acercarnos al Eterno confiadamente. Nos acercamos confiadamente ante su trono, porque ya se hizo remisión, porque ya hubo expiación, ya se cubrió por mi falta. Les invito para que ahora, en estos próximos meses, que empecemos a estudiar el libro de Levítico, lo hagamos con esta conciencia, la conciencia de que hubo alguien que pagó por nosotros y que al estudiar estos detalles, el Eterno nos va a mostrar su corazón. Shabbat Shalom.